Gloria al Señor, gloria a Jesús. Dios le bendiga, amado escucha, amado hermano del programa El Justo por la Fe Vivirá en esta mañana. Nuestro hermano John Gámez controlando, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Amado, alístese, vamos a leer la Sagrada Escritura, el pasaje que nos compete. Yo lo direcciono al libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 22 al 29. Vamos a leer como texto guía, como pasaje guía, esos 8 versículos esta mañana. El Señor bendiga a los siervos del Señor y a los hermanos fieles que escuchan el programa de enseñanza bíblica. ¿Ya lo tiene mi hermano? Supongo que sí. Entonces vamos con la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Sagrada Escritura: le oyeron y le oyeron. Esto está, hay un título allí en letra negrita en nuestra Biblia Reina Valera, que es Pablo en manos del tribuno. Y le oyeron hasta esta palabra, comienza diciendo el pasaje: entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Oremos, amados. Padre Santo, Dios soberano, Padre de misericordia, tú eres Señor y Dios de toda consolación. Gracias, Señor, porque podemos venir no asidos a nuestras justicias ni a nuestros méritos, sino a tus muchas misericordias. Porque por tu misericordia, dice tu palabra, no hemos sido consumidos, dice tú mismo, Señor, porque nunca decayeron tus misericordias para con los creyentes, para con tus hijos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que por amor a la iglesia, por amor a los redimidos, que a ti te place edificarlos, exhortarlos, instruirlos y también consolarlos, Padre. Te pido que vivifiques esta palabra en este día y la hagas viva y eficaz por tu grande amor, fidelidad y misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos los siervos del Señor en esta preciosa mañana. Comenzamos hoy el tema propiamente dicho, el juicio de Pablo.
Primera parte. En el programa previo que vimos el final de la temática anterior, la 10ª parte, le inicié además con una introducción a este tema del juicio de Pablo, que hoy propiamente lo comienzo. Primera parte es hoy. Entonces debemos recordar los 2 primeros versos que leí, que acabo de leer, el 22 y el 23, en donde se dice que los judíos que estaban escuchando el mensaje de Pablo, la defensa del apóstol ante todas las acusaciones falsas que le hacían, le oyeron, dice el verso 22, hasta esta palabra, la palabra gentiles. Tan pronto escucharon que Cristo había enviado al apóstol a los gentiles en una visión, ellos empezaron a gritar despavoridamente, en una forma furiosa, y como dice el pasaje, el versículo, gritaban y decían: quita de la tierra a tal hombre. Pedían la muerte de Pablo, porque no conviene que viva. Y el verso 23 agrega que ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire. En la introducción, en la segunda parte del programa anterior, pues hablé sobre estos 2 versículos y la furiosa reacción de esta multitud. Y hay que recordar cuál era el motivo de la ira de esta gente. Pues ellos no estaban de acuerdo con lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba a los gentiles que Dios veía a los judíos al mismo nivel que a ellos, cuando eso era inaceptable para los judíos, que se consideraban un pueblo especial y único. Entonces Pablo predicaba que en Cristo ya no hay judío ni griego, mujer ni hombre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ellos a eso no les gustaba, a ellos no estaban de acuerdo, les daba rabia eso. Y además que como consecuencia de esto, Pablo, como nosotros también conocemos el Evangelio, predicaba que Cristo, bendito sea el nombre del Señor, todo el que quiera hacerse cristiano, un hijo de Dios, solo le basta con recibir la salvación de Jesucristo, que no es necesario volverse religioso judío, o sea, judaizar. No es necesario hacerse prosélito del judaísmo. Y eso no lo aceptaban ellos, porque para los judíos era necesario primero ser prosélito judío antes de ser cristianos. Es más, algunos que aceptaban la salvación de Cristo, pero habían otros judíos que ni siquiera eso, que le rechazaron de plano. Por todo esto, ellos reaccionaban violentamente, gritando y pidiendo la muerte de Pablo, arrojando las ropas al aire y polvo en señal de desaprobación. Bendito sea el Señor. Entonces, por esa razón, ellos consideraban al apóstol un apóstata del judaísmo, es decir, un blasfemo de la religión judía. Y según la ley, el blasfemo tenía que ser apedreado. Es decir, que toda esta furia que vemos aquí en los versos 22 y 23 tenían una sola finalidad, como ya lo dije antes, y era sentencia de muerte por lapidación, por apedreamiento para Pablo, porque eso era el castigo según la ley para el blasfemo. Pero nosotros sabemos que no era verdad que Pablo era un blasfemo. Ellos consideraban a Pablo blasfemo por los motivos que estoy recordándole, que sabemos que para el creyente y delante de Dios no eran verdaderos. Ahora viene lo nuevo, lo novedoso en este programa, y es que las aplicaciones o las repercusiones de la furia de esta multitud escrita aquí en estos 2 versos 22 y 23 no solo
afectaba, como ya lo he dicho, a la persona y a la obra de Pablo, a la obra evangelística y misionera de Pablo, sino que también afectaba al evangelio mismo, como hemos podido deducir. Ahora, como si fuera poco, además la furia de esta multitud también afectaba la vida de la nación judía, hermano, escuche, la vida de la nación judía, y afectaba además los juicios que vendrían sobre Israel, que ya Cristo los había profetizado. ¿Por qué? Porque esta furia afectaba a la vida de la nación judía y los juicios que vendrían, que Cristo profetizó sobre Israel. Bueno, para saber por qué esta furia afectaba estas circunstancias, es bueno saber que cuando nosotros estudiamos, ¿cómo decirle?, el ambiente judío que se respira en los capítulos 21, 22 y 23 del libro de los Hechos, notamos enseguida que ese ambiente que se respira allí de ira, de enojo, de alborotos multitudinarios, eso lo puede usted leer en esos 3 capítulos, que a los que tuvo que enfrentarse Pablo cuando terminó su tercer viaje misionero. Ese ambiente tumultuoso, beligerante de estos 3 capítulos presagia, anuncia y predice la gran rebelión de los judíos en contra de Roma, en contra del Imperio Romano, lo que se llamó la guerra judío-romana en ese tiempo, que comenzó en el año 66 de nuestra era cristiana y que llevó o terminó con el cumplimiento de la primera parte de las profecías de juicio que Jesús había predicho sobre Israel. Este ambiente, hermanos, que estamos estudiando en los capítulos 21, 22 y 23, que los describe Lucas muy bien en este libro, nos muestra ese ambiente que fue el que llevó a la lucha entre los judíos contra Roma y que terminó lamentablemente en el año 70 después de Cristo con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Fue incendiada Jerusalén y destruido también y quemado el templo, y muchos judíos, miles y miles, fueron deportados y muchos murieron. Eso fue una catástrofe cuando las tropas del emperador romano Tito Vespasiano entraron. Pero eso fue el cumplimiento profético de lo que Cristo dijo. Y entonces esta furia que estamos estudiando en los versos 22 y 23 confirma y armoniza con todos estos 3 capítulos de Hechos, 21, 22 y 23. Y fue ¿cómo decirle?, nos permite entender mejor cuál fue este ambiente que llevó a la destrucción de Jerusalén y del templo de Israel allí en esta invasión. Vamos a leer, hermanos, rápidamente las profecías que Cristo predijo mejor, y que se cumplieron andando los años, y precisamente en este ambiente beligerante, hostil, que vemos aquí que le tocó enfrentar a Pablo. Mire lo que dijo el Señor a través de Lucas, del evangelista Lucas. Lucas 21, 20 al 24, mire, eso se cumplió. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas. Fíjese, días de retribución por la maldad,
por la injusticia, por la ira que se muestra aquí en estos capítulos de Hechos, porque estos son días de retribución, dijo Jesús, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y dijo más Cristo proféticamente, que también se cumplió, como le digo, andando el tiempo. Lucas 23, verso 27 al 31. Escuche. Y le seguía cuando Cristo iba camino al Calvario, con la corona de espinas y la cruz. Dice Lucas que le seguía a Jesús en la vía dolorosa gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde, que era él mismo, Cristo, hacen estas cosas, en el seco, los creyentes, tú y yo, ¿qué no se hará? Todo esto se cumplió, amado hermano, amado escucha, andando el tiempo, pero el factor predisponente fue este ambiente tan injusto, tan hostil que vemos aquí confirmado en estos versos 22 y 23 que enfrentó el apóstol Pablo. Ahora, recuerde que la multitud enfurecida contra Pablo había gritado en el verso 22 al final: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y precisamente cerca de 3 décadas antes de este momento que vivió el apóstol Pablo, una multitud de judíos había gritado casi las mismas palabras, oiga eso, relacionadas con Cristo, con el Señor. Vamos a leer las palabras que le gritaron al Señor. Lucas 23, 18 y Juan 19, 15. Mas toda la multitud dio voces a una, dice Lucas 23, 18, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ahora le dicen al tribuno, con relación a Pablo: fuera con este, porque no conviene que viva. Las mismas palabras que le dijeron al Señor. Y Juan 19, 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Eso era lo que estaban diciendo los judíos también aquí ante el tribuno de Pablo. No tenemos más Dios que el Dios de la religión judía, que vemos a nuestra manera, no al Cristo de la gloria que predica Pablo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora viene algo interesante, hermano, y es los versos 24 y 25. Siga conmigo, tenga la Biblia. Ahora Lucas empieza a describir la orden que el comandante romano, el tribuno Claudio Lisias, dio sobre Pablo cuando ve que esta multitud está airada y que lo pueden volver a golpear, a linchar. Entonces él dice el verso 24 y 25, escuche: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza
para proteger al preso, y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿Para qué? Dice, para saber por qué causa clamaban así contra él. Verso 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y yo he traído los versos 24 y 25 como están en otra versión bíblica, para que usted aprenda algo más. Dicen estos dos versos que le acabo de leer según la Reina Valera 1960 en esta otra versión. Así que el tribuno ordenó, gloria al nombre de Jesús, que Pablo fuera llevado a la fortaleza y les dio directivas en plural, de que fuese interrogado bajo el látigo para poder descubrir por qué estaban gritando de este modo contra él. Verso 25. Y cuando estaban estirándolo para flagelarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba parado allí: ¿es legal que flageles a un ciudadano romano que no ha sido juzgado como corresponde? Amado, como ya lo he dicho varias veces en este estudio, en programas anteriores, el oficial romano Claudio Licia, el tribuno, no pudo entender nada de la defensa de Pablo o del discurso de Pablo ante el pueblo judío. Nada con relación también a por qué la gente estaba airada con él, y nada porque no entendió nada, debido a que, como ya estudiamos, ese discurso, esa defensa de Pablo, que la vimos en 10 programas, el apóstol la predicó en el idioma arameo, que el tribuno no conocía. Incluso hay algunos estudiosos que afirman que si el tribuno, en el evento que el tribuno hubiere conocido del idioma arameo, tampoco hubiera entendido las causas por las cuales los judíos estaban airados contra Pablo, porque no hubiera entendido los razonamientos, los argumentos teológicos y doctrinales que los judíos o que Pablo expuso en ese mensaje, en esa defensa, porque él no conocía la doctrina religiosa judía ni la escritura. Entonces, de todas maneras, había algo que ¿cómo decirle? Le incomodaba, que lo ponía a dudar al tribuno, y era que, aunque él no entendió el mensaje de Pablo ante el pueblo judío, la defensa, por ser expuesta en otro idioma, él sí estuvo allí presenciando lo que se hablaba, aunque no lo entendía. Y él observó la extraña calma que la audiencia tuvo después de estar tan alborotada, cuando Pablo, o mientras Pablo predicó. Él se dio cuenta de la calma que trajo a la multitud las palabras de Pablo. Pero ahora le extraña que después de estar tan calmados, terminaran con unas manifestaciones tan violentas hacia la persona del apóstol. Por lo tanto, como él observó esto y no entendió el mensaje, imaginó, dicen los intérpretes, que este preso, Pablo, se trataba de alguien que había ocasionado un grave daño al pueblo judío. Eso lo tenía él claro, aunque no sabía la letra menuda del asunto. Y él sabía que había seguramente el preso hecho algo
bien grave contra el pueblo judío, a pesar que él ya sabía que este preso era una persona culta y cortés, como nosotros lo estudiamos ya. Entonces él estaba bien intrigado, hermano, y razones le sobraban. Entonces, ¿qué podemos concluir en este estudio? Por lo que he dicho, que el tribuno, ya sin esperanzas de encontrar alguna explicación, ¿verdad?, al caso de Pablo, en medio de toda esta reyerta, de toda esta violencia del pueblo, de ruido, furia, de estos alborotadores judíos, él recurre a averiguar la verdad del asunto de la boca del propio Pablo. ¿Y cómo? Gloria al Señor. Interrogándolo bajo tortura, ordenando que lo azotaran. Oiga eso. ¿Y dónde lo iba a hacer? Dice el versículo 24 que le he leído, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y fuese examinado con azotes. Es decir, lo mandó a azotar lejos de la multitud, allá dentro del cuartel de la fortaleza a la cual se dirigían esas escaleras altísimas donde él había estado predicando. Lo metieron allá, lo subieron, librándolo de la multitud y al mismo tiempo ordenando un castigo, el tribuno, como acabamos de leer. Y leamos nuevamente. Mandó el tribuno que le metiesen a Pablo, por supuesto, en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Hay que aclarar, amados, que en aquella época, que aquí se describe, que era la llamada época de la iglesia cristiana primitiva, es decir, de la primera iglesia cristiana, o llamada también la iglesia apostólica. En este tiempo, la tortura, el suplicio, el azotamiento, era un método que se usaba, como hoy lo hacen algunas instituciones en diferentes países, para hacer confesar a un preso acerca de la verdad del asunto por el que se le acusa o se le acusaba, para hacerlo hablar, ya sea para que explique las causas por las cuales cometió cierto delito que se supone, o que confiese a otros implicados en el delito que él cometió. Esto, por supuesto, son métodos absurdos, ¿verdad? Pero a veces son permitidos, y eran permitidos en aquel tiempo, aunque se limitaba, dicen los historiadores, a los esclavos y a los criminales. ¿Y por qué lo ordena el tribuno para Pablo? Porque consideraba que era un criminal, que era un delincuente, aunque no sabía cuál era el delito. Sin duda, el tribuno Lisias, dicen los intérpretes, los exégetas bíblicos, que quedó muy disgustado, estaba rabioso. ¿Por qué? Por haber permitido el discurso de Pablo. Recuerde que cuando Pablo hace la defensa ante el pueblo judío, que ya estudiamos, Pablo iba en los hombros, porque lo acababan de tratar de linchar, y le pidió permiso al tribuno para hablar. Él dijo, se me permite decir algo a la multitud. Y el tribuno le dio permiso. Entonces ahora el tribuno está rabioso, iracundo. ¿Pero por qué, hermano? Porque a pesar de haberle pedido permiso Pablo a él, no lo hizo adrede, bruscamente, como fue con la venia de él. Él no entendió nada, porque Pablo predicó en arameo. Y lo que es peor, estaba también rabioso porque, además de no haber entendido nada, prácticamente esto no
solucionó el problema de violencia, porque tan pronto Pablo termina de predicar, se renueva el alboroto. Ya lo acabamos de leer en los versos 22 y 23. La multitud empieza a gritar y a pedir la cabeza de Pablo y a tirar a tierra al aire y su ropa, que tiene que correr otra vez y ordenar a los soldados que lo metan en la fortaleza. Entonces él estaba bravo por varios motivos. ¿Y a qué viene este razonamiento? ¿Por qué yo le digo que los intérpretes opinan esto? Para que usted entienda que por la ira que tenía el tribuno, según los intérpretes aquí analizan, él no estaba de humor para hacer investigaciones normales según el procedimiento legal romano. Él no quería hacer una investigación, por ejemplo. Él se fue directo a torturar al preso para que hablara, porque está desesperado. Él desea saber pronto cuál era el porqué del asunto. Ahora, hay una pregunta en este momento, y es algo que nos enseña, hermano, porque estos programas son para aprender, bendito sea el Señor. ¿Cuál fue el castigo que el comandante romano ordena aplicar a Pablo? Usted dirá, pero esto no lo está diciendo, hermano, eso lo dice la Biblia, el azote. Bueno, sí, pero es que esto merece una explicación, y el azotamiento tenía el nombre peculiar del látigo romano. O sea, no era azotamientos como azotaban en cualquier parte en aquel tiempo. No, era una forma de azotar especial que tenían los romanos, y ese castigo se llamaba en forma específica el látigo romano, muy diferente de los azotes que el apóstol Pablo recibió antes en su vida misionera. Fue un hombre muy sufrido en la obra del Señor, y que precisamente están relatados en 2 de Corintios 11, versos 23 al 25. Allí usted va a darse cuenta que Pablo en su vida, él cuenta que fue azotado en 3 ocasiones con varas. Esas varas eran las llamadas fases romanas, que eran unas varas especiales que también distinguían la autoridad de los lictores romanos. Entonces, Pablo dice ahí que 3 veces fue azotado con varas, y una de ellas a manos de los lictores romanos en Filipos. Y sigue diciendo ahí en ese pasaje de 2 de Corintios 11, 23 al 25, que también lo habían sentenciado 5 veces a padecer azotes propinados por sus paisanos, los judíos, en las sinagogas judías. 5 veces. Pero ninguno de estos azotes que él menciona aquí, de las 3 veces que fue azotado con vara, ni las 5 veces en las que fue azotado por los judíos en la sinagoga, se podía comparar, o se puede comparar, como dicen los estudiosos, con el castigo que aplicaban los romanos, el látigo romano. Era diferente. Era el llamado flagellum de los romanos, que el poeta italiano romano Horacio, de la época de Augusto César, lo llamaba el horribile flagellum, el horrible flagelo. ¿Cómo sería tan tremendo? Pero vamos a leer primero rápidamente la mención que hace Pablo en estos pasajes sobre sus padecimientos, donde menciona los azotamientos que yo le he dicho, para no tragar entero, amado. 2 de Corintios 11, 23 al 25. Pablo dice aquí a los corintios: son ministros de Cristo, como si fuera loco hablo. Está defendiendo su apostolado, Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes
sin número, oiga eso, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y los 3 versículos siguientes, el 26, 27 y 28, no lo voy a leer, sigue mencionando otra cantidad de calamidades que él había sufrido. Él lo dice. Ahora, ya que estamos estudiando el azotamiento al que el tribuno lo ordena, le ordena a los soldados aplicarle a Pablo. Así que dice el versículo 24 que ordenó, después que lo metió en la fortaleza, ordenó al centurión, versículo 24. Gloria al nombre del Señor. Dice que ordenó que fuese examinado con azotes. Ahora, ¿con qué instrumento se aplicaba el látigo romano? Usted dirá, hombre hermano, con un látigo. Es que no, era un látigo. El instrumento se llamaba el látigo o el azote, del latín flagellum. Por eso se llamaba también al instrumento de tortura flagelo. Era el flagelo, el látigo, el azote. Pero no era un látigo cualquiera, porque este era un azotamiento al estilo romano. Era el látigo romano, que era un látigo especial. ¿Cómo estaba formado este látigo? La historia es precisa, hermano. Da detalles de cómo se fabricaba el látigo con que aplicaban este azotamiento. Y dicen los historiadores que se hacía con correas de cuero. Y estas correas de cuero eran varias, estaban provistas, equipadas con ásperos trozos de metal y de hueso de corte irregular. Se ataban a cada correa pedazos de metal y de huesos anfractuosos, de corte. No eran lisos, eran ásperos. Y estas correas, después de provistas de estos instrumentos de tortura, de huesos, de metal, a su vez se agarraban, se ataban a un mango de madera. Entonces, imagínese usted los golpes de este instrumento de tortura, que algunos llamaban a este látigo, que en realidad no era un látigo, como vemos era una vara con correa y con huesos y pedazos de metal. A este mal llamado látigo o azote romano, algunos lo llamaban el escorpión, porque ya usted supone los golpes de esta cantidad de correas amarradas en el palo que le podían producir a la carne de las espaldas y de los lomos del torturado. Hermano, eso le producían unas heridas espantosas, laceraban la carne profundamente, tanto que dice la historia que si el azotado no moría directamente por la misma flagelación, muchas veces quedaba lisiado, quedaba inválido, inutilizado de por vida, no, de alguna o de otra manera. Eso era el látigo romano. Y como si fuera poco, no tenía un número determinado de azotes. Era indeterminado según el torturador o del que mandaba torturar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que antes de aplicar el azotamiento o la azotaína, la víctima, dice la historia, no lo dice la Biblia, era tendida o estirada en un palo vertical o en el piso sobre un palo. ¿Para qué?
era estirada, los brazos y tal vez de espalda, para que los azotes hicieran el máximo efecto. Ese era el propósito, el motivo del estiramiento, el máximo efecto. Por eso la traducción precisamente que yo mencioné al comienzo del verso 25 es exactamente precisa. Vamos al versículo 25. El versículo 25 al comienzo dice en nuestra Reina Valera que cuando estaban, que cuando le ataron con correas, pero la otra versión que mencioné dice cuando estaban estirándolo para flagelarlo. Esa versión es más exacta, más precisa, porque era lo que hacían antes de azotarlo, lo estiraban. Bendito sea el nombre del Señor. Esto era tan horrible, hermano, que al parecer fue el suplicio, el martirio que le aplicaron a Cristo en el pretorio de Pilato. Recuerde que lo azotaron en el pretorio de Pilato, y Pilato era el gobernador de Judea, era un romano. Entonces los romanos azotaban al estilo romano. Entonces, parece que fue, la mayoría de historiadores están de acuerdo, que el mismo azotamiento que le aplicaron a Cristo en el ala oeste del monte del templo, no muy lejos precisamente de la fortaleza Antonia, donde ahora quieren azotar a Pablo. Ahí fue azotado Cristo. Eso es un motivo más para considerar que realmente el Señor en su crucifixión estaba magullado, estaba después de un azotamiento de esos, hermanos. Como dijo el mismo profeta Isaías, parecía una llaga. O sea, era él mismo, todo su cuerpo parecía una llaga. Bendito sea el Señor, el amor del Señor, hermano. Y aquí también lo está manifestando Pablo. Pero afortunadamente, gloria al Señor, después de tantas malas noticias, ¿verdad? Horribles noticias sobre este azotamiento, viene una buena noticia para el apóstol Pablo, para el siervo Pablo. Este azotamiento era una forma de tratamiento de la cual los ciudadanos romanos estaban legalmente exentos, librados, eximidos. Pablo era un ciudadano romano. Por eso él lo dice aquí. Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido atado, condenado. Y no lo hicieron. Se fue el centurión enseguida a darle la noticia al tribuno. ¿Qué vas a hacer? Este hombre es un ciudadano romano. Pero entonces usted me preguntará a mí, hermano, ¿de acuerdo con qué leyes? Porque usted dice que estaban legalmente eximidos, exentos los ciudadanos romanos de ser azotados. ¿Cuál era esa ley? Dice la historia que los emperadores Valeriano y Porciano establecieron leyes que protegían al ciudadano romano de azotamientos. O sea, de azotamientos. No podía usarse en los ciudadanos romanos, según estas leyes de estos emperadores, Porciano y Valeriano, el método de azotamiento como interrogatorio. Oiga bien, como interrogatorio. ¿Por qué especifica eso? O sea, que en otros casos sí se podían azotar a un ciudadano romano. Sí, nada más como método de interrogatorio, o sea, de investigación, para que él confesara el preso su delito. Ahí no podía ser el ciudadano romano azotado. Pero en otros casos sí se permitía, porque dice la historia que durante la época del Imperio Romano se practicó el azotamiento algunas veces con ciudadanos romanos ya condenados. Pero en esos casos que se permitió en ciudadanos romanos el azotamiento fue como castigo después de la condena, dice la historia. Pero no, en el caso de Pablo no estaba permitido, porque él no había sido condenado. No había sido probada su culpabilidad ni el delito supuesto. Entonces,
ahí estaba protegido por la ley. Pablo no podía ser azotado aquí. Por eso lo especifica el apóstol. Es que las palabras son precisas de acuerdo con la historia. Eso es lo lindo de la Biblia, hermano. Pablo lo dice: os es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido condenado. Porque él sabía que cuando era condenado, Pablo lo sabía, algunas veces habían ciudadanos romanos que eran azotados como castigo por su condena. Entonces, de todo esto que estoy diciéndoles se desprende lo que la Biblia dice en este pasaje, que mientras supuestamente algunos soldados estaban atando a Pablo, según la Reina Valera, con correa, y según esta otra versión que yo traje, estirándolo para azotarlo, Pablo, le preguntó al centurión, o sea, al oficial que lideraba a los soldados que estaban atando a Pablo con correas, lo que le he mencionado ya, del verso 25. Es permitido, es legal que me azoten si no he sido condenado. ¿Qué hace el centurión? Hermano, el centurión, gloria al Señor, dice el pasaje, que se va a avisarle a su superior lo que ha ordenado. Ahora, aquí hay algo muy interesante, amados hermanos. No hay mucho tiempo por delante, pero trataré de cubrir. Y es que aquí podemos comparar este azotamiento que le ordena el oficial romano, el quiliarca, el chiliarca, el tribuno, hacer con Pablo. Y lo podemos comparar con un azotamiento que ya Pablo había sufrido en Hechos 16, versos 36 al 39. Así como en aquel tiempo en Filipos, en Grecia, Pablo y Silas fueron azotados con varas, en aquella ocasión con varas. Ahora el tribuno en Jerusalén lo manda a azotar de otra manera, al estilo romano. Pero ahora Pablo arguye su ciudadanía romana antes de ser azotado, mi amado hermano. Ahora voy a leer rápidamente el capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron azotados con vara, y en aquella oportunidad Pablo no esgrimió, informó que él y Silas eran ciudadanos romanos como para evitar que fueran azotados. En otras palabras, en Filipos, según dice el pasaje de Hechos 16, Pablo se dejó azotar y Silas también, y no pusieron peros, pudiendo haber informado que eran ciudadanos romanos para que no los azotaran. Porque hizo esto Pablo en aquella ocasión. Y ahora en Jerusalén, como vemos en este pasaje, él sí esgrime su ciudadanía romana como un medio para evitar ser azotado. Bueno, una explicación definitivamente era lo agresivo, lo incapacitante, ¿cómo decirle? Lo lesionante que era el azotamiento romano, como hemos visto. Mientras que en aquella oportunidad en Filipos no era con el látigo romano. Ellos permitieron ser azotados, Silas y Pablo, con varas, que era un instrumento mucho menos heridor que el látigo romano. Y hubo otra razón que pues ya mencionaré, pero vamos a leer, amados, vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 16, 36 al 39, cuando el apóstol fue azotado con Silas. Dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. ¿Qué cosa? Que los magistrados de Filipos habían enviado alguaciles
después que estaban ellos presos, a decir al carcelero que dejara libre a Pablo y a Silas. Entonces los magistrados, dice, han mandado a decir, le dice el carcelero a Pablo, que se os suelte. Así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, escuche, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Estoy hablándole de la ocasión aquella de Filipo. Pablo, después que, como un clavo pasado, ya lo habían azotado, ahora es que lo informa. Y dice, siendo ciudadanos romanos nos azotaron, ahora nos echan en la cárcel, nos azotaron y nos echaron en la cárcel, ahora nos echan encubiertamente. No, dice Pablo, sino que vengan ellos mismos, los magistrados, mire la autoridad del apóstol en aquella ocasión, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados de Filipos, en Grecia, los cuales tuvieron miedo, oiga, gloria al Señor, al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, aleluya, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Por qué hizo Pablo esto en aquella ocasión? Se dejó azotar y ahora no se deja azotar. Bueno, primeramente hay que entender, según lo que dice la Biblia, Pablo aquí en Jerusalén ahora, en el capítulo 22, dice que es ciudadano romano y trata de evitar ser azotado, no porque él no quisiera sufrir, hermano. Mire lo que él dijo, lo que el apóstol Pablo dijo en Hechos 21:13, en Cesarea, al final de su tercer viaje misionero. Él dijo, dice Lucas, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Cuando el profeta Gabo informa una profecía, predice algo que es unos sufrimientos que Pablo va a padecer allá en Jerusalén. Entonces, los hermanos Lucas y los demás misioneros empezaron a llorar y a rogarle a Pablo que no fuera a Jerusalén por la profecía que estaban dando. Entonces Pablo respondió ante este ruego, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado en Jerusalén, como decía la profecía, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esas palabras te dicen a ti que ahora Pablo en Jerusalén informa que es ciudadano romano para evitar sufrir. No, hermano, porque él dice ahí claramente que él estaba dispuesto hasta a morir. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual? Es más, en el pasaje de Filipo que acabé de leer, de Hechos 16, él sufrió. Enfrentó el sufrimiento del azotamiento con varas, pudiendo evitarlo. O sea que él no estaba con intenciones ahora en Jerusalén de evitar sufrir el azotamiento por evitar sufrir dolor. No, dicen los comentaristas que él ahora evita ser azotado y informando su ciudadanía romana para evitar las secuelas, las heridas profundas que dejaba un azotamiento al estilo romano, como ya he explicado, que lo podrían incapacitar para hacer bien la obra misionera que Dios le había mandado a hacer, y muchas cosas le faltaban por hacer. Y lo peor es que él sabía que muchos morían en este azotamiento si no quedaban lisiados. Eso quería evitarlo Pablo. Entonces, esa era una razón muy poderosa. Quedar bien físicamente para poder hacer la obra del Señor. Fíjese cómo se confrontan los pasajes. Lamentablemente estamos tocando el fondo del tiempo.
Estamos ya en lo último y es cuando apenas vamos a comenzar propiamente, ¿cómo decirle? El pasaje en donde el apóstol revela su ciudadanía romana, y para analizarlo con detalle es el verso 26 al 29. Solamente hemos estudiado hoy prácticamente un repaso de la furia de la multitud y de la orden que dio el tribuno de azotar a Pablo. Ahora él hace un reclamo, una apelación, y es lo que realmente define estos 8 versículos que hoy leí. Es un reclamo, una apelación que hace el apóstol a no ser azotado, un recurso. Informa a su ciudadanía romana para evitar ser azotado. Y eso está descrito en los versos 26 al 29, que por ahí comenzaremos en el próximo programa. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es digna de ser entendida, estudiada, pero sobre todo atesorada, amada y obedecida para darte gloria a ti, Señor, y extender el conocimiento del Evangelio de Cristo en esta tierra.